Y tenemos con nosotros dirigentes históricos del peronismo que a la vez son más que dirigentes, son militantes del peronismo, lo sienten, el peronismo matancero, creo que es la Matanza es la capital nacional del peronismo, es donde más se sigue vigente el peronismo. Estamos con dos dirigentes que a la vez son dos militantes históricos del peronismo y que desde hace un tiempo a esta parte vienen levantando la figura de Pedro Federico Russo, ex intendente matancero, y yo digo que Federico Russo fue uno de los grandes maestros de la política en La Matanza. Creo que todos los dirigentes que ocuparon cargos importantes después de su intendencia pasaron por la agrupación Lealtad, pasaron por la agrupación de Federico y fueron alumnos de Federico en alguna manera. Federico era, más allá de un dirigente político, era todo un personaje en la vida. Yo en algún momento, no lo hago de vago que soy, pero en algún momento tengo la ilusión de escribir un libro, no sobre Federico Russo, porque eso ya lo hizo el amigo Marco Flores en su libro Horma y Timón, pero lo que quiero resaltar son las historias de Federico, porque uno se sienta en cualquier mesa de café, habla con algún dirigente peronista, tira el nombre de Federico y empiezan a aparecer millones de historias sobre él, sobre su calidad humana, sobre su calidad política y demás. Yo voy a contar dos historias nomás que tengo de él. Esta me la contó el hijo de Federico, el doctor Russo. Me dice que él se enteró ya siendo grande, que cuando Federico pierde las elecciones, no perdió las elecciones, sino cuando deja la intendencia, al otro día asume el intendente nuevo, que era Cosi, y pide un café. Y Federico era cafetero de la municipalidad. Y fue Federico Russo, el ex intendente, a llevar el café. En ese momento Cosi se sorprende y le dice: pero Federico, ¿cómo hace esto? ¿Quién es usted? Y Federico le contesta: no, me faltan 2 años para jubilarme. Obviamente se arregló la situación inmediatamente, pero la picardía política que tenía Federico Russo para realizar. Y otra que te toca muy de cerca, que es, yo en esa época era maestro, en el kilómetro 35 históricamente se inundó. Y ahí se construyó un barrio, pero cada vez que había una lluvia se inundaba. Y había agua hasta las rodillas. Y Federico llega con el auto, se baja, se saca los zapatos, la media, se arremanga los pantalones y se mete en el barrio. Todo el mundo pensaba que lo iban a matar porque estaban todos inundados. Y él se junta todos y le dice: gente, no hay nada, no tenemos nada, la municipalidad no tiene nada. Pedí ayuda a la provincia, estamos esperando que vengan los camiones con mercadería y demás, y vengo acá a esperar con ustedes. Y ahí enseguida organizó que vos haces mate, vos haces torta frita, y se puso a tomar mate y torta frita con los vecinos a esperar la llegada del camión. Entonces son cosas que marcan a un personaje político y da señales. El día sábado, que es el motivo por el cual nos acompaña el amigo Ángel Vera y el amigo Tito Bordón, que les agradezco que hayan venido para poder hablar de este tema. El sábado se cumplió un aniversario del fallecimiento de Federico y de su esposa, quien era la Pocha Medina, también una importante dirigente del peronismo matancero. Y ustedes tienen de hace unos años esta parte la grandeza de recordarlo. Es más, pusieron un busto de Federico en la calle que lleva su nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Joaquín. En primer lugar, quiero agradecerte la invitación acá al streamer de Quinto Poder. Y bueno, saludo a toda la audiencia que en este momento nos está viendo o está escuchando el programa. Sí, el sábado nos juntamos como hacemos cada año en el 28 para
rendirle homenaje a uno de los hombres más importantes de la política del peronismo de La Matanza, ¿no? Un hombre que lo más, el orgullo más grande que ha tenido en su vida política es la humildad. No conocí otro dirigente de la calidad de Federico Russo. Con respecto a eso, discúlpeme meter la galleta. Una vez le pregunté a Federico, no era intendente, él venía a las misas de Perón y de Evita en la catedral, pero no entraba a la catedral, se quedaba en la puerta. Le digo, ¿cómo no entra Federico? No, yo no puedo entrar, me dice, yo me quedo acá. Y empecé a hablar, qué sé yo, y le digo, en un momento le digo, vamos a ser sinceros, usted podría haber sido lo que quería, le digo, diputado nacional, ocupar otros cargos más allá de la intendencia. Y me dice, no, pibe, y me habla al oído y me acerca y me dice, yo tengo 6º grado, yo acá puedo manejar porque conozco a todo el mundo, pero no, yo tengo 6º grado, no puedo ir a otros cargos sin estar preparado. Y eso te da la humildad, te da la ubicación de la humildad y cómo, lo ubicado como estaba en su tiempo, porque hay gente que hoy no sabe leer y escribir y se mata por ser diputado nacional de repente. No, sin ninguna duda, Joaquín, sin ninguna duda. Mirá, referente a anécdota, yo los últimos 2 años que Federico fue intendente fui secretario del bloque. Yo estaba planta permanente de municipalidad, los últimos 2 años iba René Torre o yo. Entonces René dice, no, que vaya Federico, que vaya Angelito. Entonces fui yo los últimos 2 años de secretario del Consejo Deliberante. Y en las elecciones del 91 perdimos las elecciones, tiene que venir Cosi a ¿cómo se llama?, a asumir, ¿no? Entonces me agarra Alham, Piperno o Singer, que eran sus concejales, me dice, Angelito, acá no podés quedarte. Me dice, habla con Federico, habla con Pocha, que te dexinen ahí como estaba, en una planta permanente del otro lado municipal, que nosotros acá vamos a hablar con este Cosi para que te mantenga el sueldo que vos estás cobrando acá, pero hablará con Pocha, porque te va a rascar a miércoles acá, me dice. Bueno, voy y le digo a Federico, me dice, bueno, quédate tranquilo, habla con Pocha, y bueno, de ahí sacaron otra vez hicieron por la mesa de entrada, la mesa municipal de ahí de trabajo, diciéndole a Betty Rossi, bueno, que hiciera el nombramiento a la Secretaría de Pesas y Medidas y Ferias Municipales, ¿no? Entonces me hace el nombramiento, el 10 asume y el 11 de diciembre del 91, él ya anteriormente fue unos días antes conmigo, que estaba Nicanor Borrán, ese tiempo de director ahí, ¿no? Y le dice, Nica, mira, mañana venía Angelito acá, dice, más vale que le enseñe el laburo, que salgan a trabajar, porque si no vengo te meto un tiro, le digo. Así, Así, bueno. No, quédate tranquilo, ese Fede, que cuando venga acá ya automáticamente va a estar, le vamos a dar el lugar y el espacio que tiene que estar él. El día 11, Federico vino a las 8 menos cuarto, se fue hasta la oficina donde estaba yo, a ver si, pues yo el 11 tenía que empezar a trabajar ahí, a ver si estaba yo para hablar con Nica. Acá está Angelito, así más vale que haga lo que yo te dije, ¿viste? Así. Y después se fue. O sea, esa es la humildad y me entendés, el valor de un ser humano, el valor que debe tener un peronista en esto. Pues nosotros fuimos formados así. El general nos enseñó eso, nos dejó una doctrina en la cual teníamos que trabajar por el bien común. Y eso trabajar por el bien común. Donde hay una necesidad tiene que estar el compañero ayudándole, dando una mano. Y lamentablemente todos esos valores se fueron perdiendo a través del tiempo, ¿no? Qué situación tan distinta a la que se vive hoy en día, cuando recién estuvimos hablando con el señor Bracamonte de lo lejano que está los dirigentes de los vecinos, de la necesidad de los vecinos, y lo que ustedes están comentando era la cercanía que tenía Federico Russo para estar atento a todo. Y del hecho de haber sido empleados municipales, de palpar La Matanza, les hace una diferencia muy grande a la hora de entablar, saber cuáles son las problemáticas que tiene la gente común, me parece.
mira, Federico fue una persona tan humana que, ¿sabes cómo lo conocí yo, Federico? Yo era maestro en la escuela 150 de Ciudad Vita. Y la escuela tiene un campo enorme, ¿viste? Y teníamos los pastos que eran más grandes que los chicos, se metían los chicos a jugar, los perdíamos, ¿viste? Íbamos a la delegación y no nos daban ni 5 bolas. Entonces la directora me dice, ¿te animás a llevar una nota al municipio, presentarla a la intendencia para que nos vengan a cortar el pasto, aunque sea una vez al mes? Bueno, entonces entro al municipio de Guardapolo, maestro joven, le digo, ¿dónde puedo ver la privada del intendente? Tengo que llevar una nota. Y me indican nada más. Subo al despacho, y la puerta estaba entreabierta, golpeo, nada. Golpeo más fuerte, nada. Y golpeo más fuerte, y escucho una voz que dice, ¡pasá! Bueno, entro, ¿viste? Y yo no conocía al intendente, vivía en Capital en ese momento, en Flores, en el Bajo Flores. Me venía de allá a dar clases en la escuela Matanza. Y me dice, entro y veo en la oficina un tipo tomando mate y leyendo el diario. Me dice, ¿vos quién sos? Y le empiezo, no, traigo una nota de una escuela, bueno, sentate ahí, qué sé yo. ¿Sabés se va mate? Sí, se va una mate y yo leo la nota. Y empieza así a leer, me dice, no, toma, léemela la nota y yo, el cebo mate. Bueno, me dice, bueno, ¿hago qué? Sí, no, ¿en serio pasa esto, que no te dan bola? Sí. Bueno, andá tranquilo que yo mañana, yo lo resuelvo. Y la directora me había dicho de la escuela, que era una cosa de la escuela, me dice que te firme el recibido, pues si no, yo llegaba tarde a la escuela y me van a pasar el tarde. Le digo, me disculpa, ¿me firma la copia? Porque yo no tengo que presentar a la escuela. Me dice, ¿qué tipo esto? Va, pone el sello, firma. Yo veo el sello así nomás, ¿viste? La doble y me fui. Y llego a la escuela, me dice, la directora le doy la nota, me dice, mira, y dice, ¿quién te firmó esta nota? Una persona así. Te la firmó el intendente. Ah, no sabía. No sabía. Entonces, pero a partir de ese momento, cada 15 días venía el tractorcito para cortar el pasto a la escuela. Y después cuando una vez me lo crucé, ya siendo periodista, Federico, le recuerdo, le digo, yo no lo conocía a usted, me hizo cebarle mate, qué sinvergüenza que le decía. Se mataba de risa, Federico. Era un personaje muy querible. Usted, Tito Bordón, durante la dictadura, Federico fue secuestrado, torturado, pero recién me estaba contando fuera de micrófono que usted participó un poco en esa historia. Sí, yo como le decía a Pocha, la cosa de 4 años, cuando estábamos haciendo un homenaje a Federico ahí, de que a mí Dios me puso ahí. Dios me puso ahí porque yo a Federico no lo conocía. No sabía ni quién era Federico Russo. Yo tenía a mi hermano que militaba, pero de Federico no sabía ni quién era Federico. ¿Usted qué edad tenía? Y yo estaba haciendo el servicio militar en ese momento. Estaba haciendo el servicio militar. 21 años tenía. Bueno, la vida me puso ahí y después llegué a conocerlo y conocí a un gran hombre, un tipazo de aquello, un ser humano increíble. Y después empecé a militar en la agrupación Lealtad. Y bueno, hasta el día de hoy que sigo militando, siempre dentro de la doctrina peronista y las 20 verdades, porque fue lo que nos inculcó Federico. Usted me contaba que estaban en la misma comisaría donde estaba Federico detenido. En la comisaría de la Ferrera, que en ese momento era la 4ª comisaría que ayudó Federico a hacer. Sí. Y ahí lo tenían secuestrado. Y la familia de Federico no sabía que estaba ahí. Tengo entendido que nadie sabía dónde estaba Federico. Nadie. Porque lo tenían ahí secuestrado. A él, a Alberto Medina y al Manco Flores. Yo conocía al Manco Flores porque el Manco Flores vendía pescado en la Ferrere, lo conocía de vista. Pero sí, ahí saqué el papelito. ¿Cómo fue? ¿Le pasaron un papelito a usted? Había un agujerito en la pared
que había uno de los presos que estaba ahí que lo había descubierto, al agujerito que estaba tapado con miga de pan, y por ahí se le pasó el cosito de la lapicera. Federico en un papelito puso pocha, estoy en la fe, anda a ver al coronel, no me acuerdo cuánto. Y bueno, se sacó el papelito, lo pasó al calabozo donde estábamos nosotros, y yo lo saqué. Yo tenía con mi mamá una contraseña cuando yo mandaba alguna esquela, porque no nos dejaban sacar nada de dentro de la comisaría. Yo entre medio de la ropa ponía un papel, una carta para la familia, para mi novia, y mandé el papelito y le tenía que decir a mi mamá, yo, tráeme milanesa por el pasaplato. Por el pasaplato grité, ma, tráeme milanesa para la noche. Y resulta que Juanelo había ido, mi hermano, había ido a llevarme la comida. Cuando llegó a la casa le dijo a mi vieja, ahí está, y encima quiere milanesa. Claro, mi vieja cuando mira y ve ese papelito no entendía nada, no sé, ¿y esto qué? ¿Está loco este? Y Juanelo, como militaba, se sabía lo que estaba pasando, de ahí se va a verlo a la casa de los viejos Medina, de ahí se vienen a San Justo, donde vivía la Pocha, en la calle San Martín, y ahí empiezan a investigar y a ver a uno u otro, hasta que a Federico lo tiran por allá por los kilómetros, a Alberto Medina también y al Manco. Pero lo grande de esto, que mira, es raro que hable, yo no hablo de esto nunca, y me viene a la memoria que una de las veces que mirábamos por el agujerito ese que había en la pared, por ahí le pasábamos agua. Yo lo veo a Federico haciendo gimnasia y lo abrazaba a Alberto Medina y al Manco Flores para darle calor, porque estaban desnudos, como Dios los mandó al mundo, estaban los tres. Federico hacía gimnasia y con ese calor le daba calor a los otros dos. Sí, Federico en algún momento me comentó su detención y que había sido torturado. Dice, yo no podía caminar, cuando me soltaron no podía caminar de las heridas que tenía en los pies. Pero bueno, la pasó fulera. Y ustedes lo recuerdan, levantan la bandera de él, le hicieron el busto. ¿Cómo fue el sábado? ¿Cómo lo vivieron el sábado? Disculpa, Angelito, y levantar la bandera de Federico, estamos levantando la bandera del peronismo. Es lo que Federico nos inculcó a nosotros. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. No, sin ninguna duda. Lo que pasa que, a ver, el peronismo es un sentimiento. Si uno no lo siente, no lo puede llevar a la práctica, no lo puede llevar a nada. Y para Federico, que toda su vida militó en el peronismo, en la resistencia peronista, después de la dictadura, el peronismo fue un sentimiento, por eso lo llevó a la práctica, y solo lo entiende lo que lo siente de verdad el peronismo. Entonces para nosotros es un honor como militante hacer un reconocimiento a un hombre, el hombre más importante que pasó por La Matanza, que creó la agrupación Lealtad un 4 de junio de 1974, donde todas las agrupaciones habidas y por haber en La Matanza pasaron por la agrupación Lealtad y se formaron gracias al trabajo y gracias a la conducción de Federico Russo en el peronismo de La Matanza. Entonces para nosotros es un orgullo porque él fue ejemplo de militancia, ejemplo de dirigente. Yo tengo un montón de anécdotas con él. Yo me acuerdo en el año 82, después que se levanta la veda política, yo iba a la casa con Villacorta, con Popi Sayago, la mujer de Villacorta, íbamos a la casa. Un día íbamos a la casa y Febito tenía, no sé, 7 años, 8 años, estaba con sarampión, ¿no? Estaba enfermo ahí. Entonces viene otro vecino, otro compañero que siempre hay, que todavía debe vivir ahí, y le dice, Federico, no tengo garrafa en casa, quiero comprar gas. Un muchacho enfermo estuvo ahí. Dice, esperá, dice.
Y bueno, fue, agarró plata y le dio, pasó por la ventana la plata, para que se comprara una garrafa para que conviviera con la familia ahí, que vivía cerca de la casa de él. Bueno, entre una cosa y otra, Pocha se fue para la pieza a buscar plata. Y dice Federico, ¿dónde está la plata que dejé acá? No, se la di a, no me acuerdo cómo se llama el que estaba, se la di a Carlito ahí que vino a buscar, que no tiene garrafa, no tiene para comer en la casa. Pero vos sos loco, dice. La plata que había acá para comprarle maicena, esas cosas, a Febo para la picazón que tiene. Bueno, yo se la di, está. ¿Viste? Entonces después vamos con Villacorta ahí, eran como las 10 de la noche, fuimos con Villacorta, compramos maicena y bueno, son las actitudes y las cosas de Federico. Tengo miles de anécdotas. ¿Ves? Cuando asumió el 10 de diciembre del año 83, vino una mujer que casualmente es de apellido Saracho, ¿no? Viene con 2 chiquitos así, que son miniaturas, que nacieron chiquititos. Entonces le dice, señor intendente, vengo a verlo porque se me prendió fuego la casilla. Vivían en San Alberto, se me prendió fuego la casilla y no tenemos dónde vivir, dice. Y Federico Soral también a mi hija dice, yo recién entro acá, no sé lo que me habrán dejado los milicos esto acá adentro, porque no sé qué es lo que me habrán dejado acá adentro, le dice. Y sacó, mira lo que tengo es esto, plata de hoy, 5.000 pesos, se la dio. Dice, andate a verlo a Suárez, que está en la rotonda de San Justo, decirle que te manda Federico, elegí la casilla que vos precises, que te la lleve, te la arme y te la deje en la casa. Esa actitud tenía Federico. Y después lo cargábamos a Saracho porque decíamos que era los hijos de Saracho, porque el apellido de la mujer era Saracho, y los Sarachitos, ¿viste? Y ellos cuando eran más grandes, ellos deben tener 40 años por lo menos, una cosa así. Venía al escritorio de Federico, eran chiquititos así, tocaba la tumbadora, todo eso, ¿viste? No de Federico. Y bueno, así un montón de cosas. Entonces nosotros decimos que mientras hay un militante en Matanza, el peronismo no va a morir jamás. Y que Federico, como Pocha, vivirá eternamente en el corazón de los militantes peronistas. Porque son parte de la historia de Matanza. Son gente que han luchado hasta el último día de vida, levantando la bandera del peronismo. Cuando Pocha estaba enferma, acá en el Buen Pastor, mandaba un mensaje que cuidáramos a Fernando, que ayudábamos a Fernando, que no podía perder el peronismo acá en La Matanza, que todos tenemos que trabajar y unificarnos y fortalecerlo, ayudarlo a Fernando, que es el único peronista que había para defender lo que son lo que es el peronismo acá en La Matanza y para que el peronismo siga invicto como toda la vida. Y después creo que a la semana falleció ella. Pero desde Los Cedros, del Buen Pastor, nos mandaba mensajitos que estaban las elecciones en el 2023, y bueno, que ayudáramos a Fernando, que no lo dejáramos solo. Con respecto a como iniciamos la charla, tenías una frase, no, ya la borró. No. Teníamos un mensaje que era una frase que dice así, Fernando Mosquera, que nos está viendo, nos dice que el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado. Y esa frase la dijo Platón, 427 a.C. Era como arrancamos, cuando conté la anécdota de Federico, que no quería hacer otra cosa, ser intendente porque no estaba capacitado o no tenía los títulos para hacerlo. Él sentía eso. Y bueno, ¿y cómo lo vivió usted, Tito, el sábado? Y fue emocionante y a la vez triste no verla a la Pocha, porque la Pocha era infaltable, estaba ahí, creo la última vez que estuvo hace 3 años, y llegó del brazo de las compañeras de la agrupación Lealtad, creo que la trajo la flaca Rosana, porque y Agata llegó a la Pocha, pero ella tenía que estar porque era el homenaje al amor de su vida, aparte su líder. Sí, fue emocionante, y aparte si hay algo que nos conmueve y nos incentiva a seguir luchando, más allá que no somos ningunos pendejos. Con Angelito los dos tenemos
algo que los dos tenemos 70 años, Sí, le dicen Angelito, ya nacimos, mis abuelos le dicen Angelito. Ya. Nacimos el 22 de noviembre, el mismo día, del mismo año, así que parecemos gemelos con Angelito, los dos igual. No, pero él es rubio. Y se me fue lo que estaba por decir. De Pocha estaba hablando. Sí, estaba hablando de Pocha, pero no. El compromiso para transmitirle a las nuevas generaciones, ¿no? El legado de Federico Russo a través de la militancia. Al acto, usted ve que se acercan jóvenes, se interesan los jóvenes en escuchar historias, en saber cómo fue él como persona. Sí, disculpa, me acordé, estaba hablando de Saracho. Saracho con los 84 años que tiene, sigue militando, se puso al frente ahora de la agrupación Lealtad para recuperarla, porque se estaba cayendo, quedaban pocos compañeros ahí. Y Saracho se puso la agrupación al hombro. Sigue haciendo peronismo a los 84 años y milita como si tuviera 18. Sí, un personaje también Saracho. Está a la par de Federico. Y respecto nosotros tenemos el militante más joven nuestro, nosotros tenemos una agrupación con Juanelo, Visilia, Marito Buché, Angelito, son un montón de compañeros que yo digo que somos los veteranos porque la mayoría estamos entre 60 y 70 años, casi todos. Y el militante más jovencito que tenemos tiene 16 años. Y así hay compañeritos de 16, de 19, de 18. Hay sangre nueva. Hay sangre nueva que viene y ya preguntan de Perón, preguntan de Evita, te preguntan de Isabel. Por supuesto de Federico también preguntan, ¿no? Pero sí, hay un recambio. Nosotros fuimos miembros de la MTG, la Mesa de Trabajamiento Generacional, algo genial que hizo Federico en ese momento, armó la MTG y después decía, ¿cómo mierda hago para pararlo a ustedes? Era un personaje enorme, Federico, realmente. Pero siempre lo de la MTG, por directiva de Federico, viajamos a Córdoba, rompimos plenarios que estaba haciendo Carlos Menem, le rompimos un montón de plenarios que hacía Antonio Cafiero, la MTG, éramos un equipo fabuloso, salieron varios compañeros que fueron senadores, diputados, concejales de la MTG. Sí, yo siempre digo, Federico fue maestro de dirigentes. No hay ningún dirigente encumbrado, matancero, que no haya pasado por Lealtad en algún momento de su vida o haya pedido consejo en gestión a Federico. Yo he sido testigo de algunas de esas situaciones y me han contado historias que a un enfermo, días antes de morir, acercarse hasta la casa de él y preguntarle cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, y él darle orientación. En algún momento, algún día ahí vamos a traer el invitado para que nos cuente. Dicen de que Balestrini iba una vez por semana, sí, Mateo también iba una vez por semana a hablar con Federico. Balestrini era de hablar con Federico en forma así habitual para pedirle consejo. No era que iban a hablar de política o tomar mate, no, iba a pedirle consejo de gestión. Y Federico siempre decía algo muy interesante en el cual Balestrini aprendía. Que también otro gran dirigente matancero que se nos fue en su momento. Pero Alberto tenía mucho de Federico, muchos consejos que los ponía en práctica, que también lo hacía una figura un poquito más humana de lo que era. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Ya el tiempo de la televisión saben que es tirano. Es tirano. y tenemos los demás invitados ahí esperando para continuar. Queríamos no dejar pasar este tema de Federico Russo, hablar un poco de él y bueno, más adelante tendremos oportunidad de convocarlos nuevamente y revivir un poco de la historia. Y después del 7, después del triunfo que vamos a tener contundente, el siguiente le vamos a pegar un cachetazo a la derecha, que es para que se ubiquen,
el peronismo está más vivo que nunca. Y yo calculo que en Matanza, si no andamos con el 70% contra el 30%, vamos a andar ahí cerquita. Bueno, esperemos que los deseos se cumplan. Así es, Joaquín, yo quería agradecerte en especial, bueno, por esta invitación a estar en la radio, a hablar del peronismo, y bueno, nosotros pensamos y decimos que los hombres más importantes que pasaron en Matanza, dirigente más importante que pasaron en Matanza fue Federico Russo, por mantener en alto las banderas del peronismo, su doctrina, sus 20 verdades, y después Alberto Balestrini, que toma esa posta, y después de tantos años de lucha, porque siempre la Matanza fue que puso la cantidad de votos para el gobernador y el presidente de la República Argentina, por primera vez respetaran el peso político de la Matanza, que lo consiguió Alberto Balestrini al ser vicegobernador, y hoy Verónica Magario, ya segundo mandato de la vicegobernación, que jamás le reconocieron al peronismo en la Matanza ningún partido político, ¿no? Tiene toda la razón. Y comparto plenamente su opinión. Bueno, les agradezco mucho. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos.